Bien, retomemos para evitar los ruidos ambientes. Entonces, digo, eh, acá estamos tratando de mirar esto académicamente, más allá, como les dije en varias oportunidades, de que esto nos importune, digamos, que esto genere una incomodidad, y bienvenida sea, si es esa incomodidad. Les digo con honestidad, porque lo que tengo que hacer es romper con los sentidos históricos que traemos, que en muchos casos son construcciones prejuiciosas o construcciones de sentido común o de memoria colectiva que no tiene la necesidad de fundamentar con rigor bueno, los juicios que establece. En muchos casos son estéticos, en otros son ideológicos, bien, en otros son morales. Bueno, la cuestión es que, retomando el hilo a donde venía, estos grupos partidarios, digamos, que coinciden con Viola o después con Galtieri, no hacen alusión durante las primeras etapas a la cuestión desaparecidos. Cuando era obvio que los grupos de familiares, organismos de defensa de los derechos humanos, la Asamblea Permanente, después el nacimiento del CELS, y después obviamente madres y abuelas, y tantos otros, ¿no? El SERPAJ, van a difundir un reclamo acerca de la operación de centros clandestinos, la desaparición y la cantidad de vejámenes a las que se sometía a, a la población, de la que no se daba paradero y de la que no se sabía destino, ni cargos, ni ninguna cuestión. Bien, mientras tanto, este grupo de políticos, entre los cuales había muchos peronistas, había demócratas progresistas, había cristianos, democracia cristiana, había radicales, obviamente, había gente de la Nueva Fuerza, de Alzogaray. Bien, eh, estos, estos grupos de partidos políticos que formaron la multipartidaria estaban interesados en saber cuál era la lógica de continuidad, decía, hasta cuándo iba a continuar esto, y algunos militares, el caso de Viola y después de Galtieri, tenían intentos personales de configurar una nueva república cívico-militar. En el caso de Macera, concretamente, Macera tenía la voluntad, trabajando en la ESMA, de configurarse como un nuevo líder peronista, ¿no? Eh, Bien, en el caso de Galtieri, si ustedes quieren, hubo una operación de otro tipo, pero no vamos a entrar en este tema. La cuestión es el peronismo. Ese peronismo, durante la dictadura, refiere a la ortodoxia, respeta la lealtad de la persona que está viva, como si fuese una dinastía. Isabel Martínez de Perón, aunque había sido, digamos, un vacío absoluto de conducción, aunque la condición rasputinesca de López Rega había desmadrado el gobierno, digamos, con su ministro de Economía, había tenido que escaparse del país en la huelga de 48 horas que encabezó la UOM. Digo, no obstante todo esto, el peronismo, en su versión neoperonista, es decir, los gobernadores, exgobernadores, las cabezas de ese peronismo más bien anquilosado en las formas, seguía respetando a la señora esposa del líder fallecido. Llamativo, esto es una cuestión llamativa. Lo que acá recuerden es el tema de la fidelidad, la lealtad. En el peronismo la lealtad y la traición son elementos discursivos y de sanción interna muy importantes. Porque si hay algo en el peronismo que, digamos, que funciona, es esto de la lógica del poder, la constitución del poder, y en general, como no opera el peronismo, nunca operó por congresos, por representantes orgánicos de las regiones, el tema caudillista del peronismo, personalista, hace que los gobernadores y el articulado de los principales reclutadores y financistas del aparato provincial se configuren después en encuentros que cobran distintas formas. Pueden ser liderados por la burocracia sindical en algún caso, o pueden ser liderados por el grupo de gobernadores, por un grupo de gobernadores, sea la instancia en este otro. Muy bien, la cuestión es que a la salida de la dictadura, y estoy avanzando rápidamente, el peronismo se lo puede contar por fragmentos, digamos. Un fragmento son los exiliados en México, digamos, donde hay mucho montonero y mucha JP y mucha tendencia.
otra parte en Europa bastante más diseminada, algunos en Brasil. La conducción de Montenegro obviamente hacía muchos años que estaba fuera del país. Y después este peronismo interno que trata de reciclarse desde lo territorial. Y ahí aparecen personajes que son de la época. Para los años 80, Herminio Iglesias es un personaje típico del patrón, del jefe de una localidad, en este caso de Avellaneda. Aparece con una poderosa presencia cuando se reconstituye la democracia. Y acá es importante recuperar esto de la ortodoxia y la heterodoxia. El peronismo que había discutido con Perón y que estaba fuera porque proponía un proyecto de avance en el sentido de profundizar el peronismo hacia formas socialistas, había sido el más castigado, el más perseguido y el desaparecido. Mientras el peronismo, digamos, que establecía un marco de consenso respecto de el accionar contra la subversión ideológica y demás, ese es el peronismo ortodoxo. En él revistaban estos hombres políticos, digamos, el que hacía cabeza siempre a Matera, un neurocirujano, uno de los más importantes, y después los gremios. Y aparecían estos nombres como Herminio Iglesias u otros, de Olindo Vittel del Chaco, en fin. Aparece la figura de Luder, que había sido quien había reemplazado a María Estela Martínez de Perón en sus largas licencias durante el año 75, y quien había firmado el famoso decreto de habilitación a las Fuerzas Armadas para actuar en la represión antisubversiva de Tucumán, donde estaba el ERP. Decreto que fue muy meneado y que establecía la aniquilación del accionar subversivo, de la fuerza subversiva, no de los subversivos. Bueno, la cuestión es que, bueno, para los años 82-83, ese peronismo ortodoxo pierde las elecciones y el peronismo constituido desde esa conducción, Ítalo Luder, Leolindo Vittel, Herminio Iglesias son las personas salientes, más una cantidad de burócratas sindicales que Lorenzo Miguel, el secretario general de la UOM, aparecen otros eh, personajes, pero lo que está claro es que ese peronismo no participa en el armado de Alfonsín, en su política de juzgamiento de los responsables de la tragedia del proceso. Entonces, en el plan de Alfonsín, que había sido el único de los políticos que no se había sumado a, digamos, a apoyar a la dictadura en el caso de Malvinas y que había denunciado un pacto entre los sindicatos y el gobierno saliente, además agrega que el proyecto de autoamnistía, el decreto de autoamnistía que la dictadura había establecido, referido a que los hechos que habían acontecido en relación al accionar antisubversivo no eran objeto judiciable, es decir, que habían sido excesos en el contexto de una guerra sucia, es decir, en el contexto de una guerra no orgánica entre ejércitos que no eran regulares, porque en realidad las fuerzas irregulares del accionar subversivo lo que hacían era penetrar la población, etcétera, etcétera. Digamos, veladamente dejaba ahí la tortura, el rapto, del robo de bebés, y la mutilación, lo espantoso del descenso a los infiernos, ¿no? Bien, todo eso, para Luder, eso no podía modificarse. Luder, un hombre, un jurista, dice que el peronismo no va a objetar. Es decir, esa amnistía era de alguna manera algo que el peronismo iba a respetar en el conjunto. Es decir, la democracia con el peronismo, candidato a presidente, establecía una continuidad, no iba a haber juicio. Mientras que en el caso de Alfonsín establecía un marco de responsabilidades selectivas para los que habían ideado el plan, para los que lo habían ejecutado desde las regiones fundamentales y los que habían obedecido orden. Este plan, que era, si ustedes quieren, el famoso plan digamos, la teoría de los dos demonios, es decir, que
según sus objetores, Alfonsín y Renovación y Cambio, digamos, el sector del radicalismo que lo acompañaba, habían delimitado a la sociedad como pasiva ante dos demonios. El violento revolucionario, guerrillero, y el violento caníbal que se comía al que tenía que en todo caso reprimir con la ley. También ponía como violento a la AAA. Entonces, los responsables eran las juntas militares y los principales ejecutores, los jefes de los cuerpos, los distintos cuerpos de ejército, obviamente López Rega y las conducciones de tanto el ERP como Montoneros, que eran las dos grandes agrupaciones armadas de aquel periodo. Esos juicios se llevaron a cabo. Finalmente esto terminó con el juicio a las juntas, que dio como resultado una serie de condenas y donde hubo una revisión de toda la sociedad al respecto. En ese periodo el peronismo va a ser una gran revisión interna y digamos, el peronismo sindical va a hostilizar ese periodo de escasez, de carestía ante la herencia de la deuda externa de la dictadura, e internamente, desde lo político, el peronismo que aparece está claramente enfrentado. Un polo nuevo es la renovación. Esta renovación peronista nace de aquellos que creen, algunos viejos peronistas del primer peronismo, digamos, Antonio Cafiero es el principal, pero también aparece De la Sota, fallecido hace poco tiempo. Eh, Ese peronismo que radicaba en la provincia de Buenos Aires, digamos que tenía algunos jóvenes bastante brillantes que acompañaban y bastante radicalizados a Antonio Cafiero, querían que el peronismo se convirtiera en un partido político y con un formato ideológico social cristiano. Mientras que Alfonsín decía que la inscripción del radicalismo que él conducía tenía que pertenecer a la Segunda Internacional y allá iba tratando de, digamos, hermanar su discurso al de François Mitterrand en Francia. Bueno, entonces, socialdemocracia, socialcristianismo convivieron ese año 85, 86, 87, donde el peronismo, desde la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente después de que Cafiero derrotan las elecciones de medio término en la gobernación de Buenos Aires y reemplaza a Armendáriz, entonces ahí se genera un polo de potencial cambio del peronismo que se iba a convertir en un partido político y establece, entre otras cosas, que el peronismo debía ir a configurar escenarios de asambleas, de congresos y de disputa por los cargos a suceder a Alfonsín. Bueno, así se lleva a cabo. En el otro extremo, el peronismo seguía estando la ortodoxia, esta que era muy poco receptiva de pensamiento social que tuviese hacia la izquierda y que entendía ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y desde una lógica, si ustedes quieren, bastante violenta y vertical. Bueno, esto terminó en una interna en donde un personaje muy pintoresco, el más pintoresco que tenía el peronismo, con un discurso, digamos, que representaba posiciones medio telúricas, vernáculas del interior frente a la ciudad, con un aspecto también aquirogado, ¿no? Aparecía con esas patillas. Bueno, ese personaje, Carlos Saúl Menem, enfrenta a Cafiero, que tiene todo el aparato del peronismo, es decir, tiene las unidades básicas, la red de la provincia de Buenos Aires, las principales lógicas del armado, y lo que hace Carlos Saúl Menem es reclutar a todo el peronismo en las márgenes delincuenciales, y me quedo corto cuando digo las márgenes delincuenciales porque muchos eran desde lo desconocido hasta lo impresentable. Ese peronismo, desde los conservadores, desde gente de Tacuara, desde gente que estaba en el neoliberalismo clásico, desde nacionalistas, digamos, inconmovibles, todo ese conjunto heteróclito que no tenía ninguna convivencia más que la de llegar al poder, apoya a Menem.
¿Qué pasa? Los peronistas en la interna le dan el triunfo a Menem. Menem se convierte entonces ahora, por vía de la renovación, en el presidente que inaugura la nueva etapa que vamos a llamar menemista. Me doy un minuto para reflejar algo que es muy importante en la continuación del peronismo. Durante la etapa del peronismo, del alfonsinismo, el peronismo no jugó solamente estas cartas. Además, Carlos Saúl Menem, antes de convertirse en candidato y demás, tenía entre todos sus contactos medio delincuenciales, medio marginales de la política, contacto con los carapintadas, que eran estos coroneles, tenientes coroneles, que habían enfrentado a Alfonsín entre Semana Santa del 87 en adelante con tres push que había encabezado Aldo Rico y algunos de sus seguidores, con la conducción de Mohamed Ali Zeineldin desde la sombra. Bien, esta posición era bastante mesiánica en términos de asociar ejército y conducción religiosa y purismo moral y patriotismo, digamos, abnegación y entrega. Entonces reflejaban su actividad profesional en la guerra, defendían lo actuado por el ejército y articulaban un discurso llamativo que era la civilidad, a través del ejercicio de un presidente democrático, los había convocado a aniquilar el accionar subversivo. Ahora los castigaba y los enviaba a los tribunales civiles por haber triunfado. Es decir, hicimos el trabajo que la sociedad nos había solicitado, lo hicimos con éxito, nosotros no fuimos parte de la, digamos, de la oscuridad, no torturamos, este era el discurso de los Carapintada, pongamos como hipótesis que le creíamos esto, o que algún trasnochado le podía creer, que no se habían enterado desde adentro de las Fuerzas Armadas que se habían llevado a cabo estas acciones que eran absolutamente clandestinas y reñidas con todo marco legal. Del ejército en los marcos de guerra y digamos, de cualquier marco legal de un país razonable. Aún así, ese discurso, digamos, era aceptado por algunas líneas partidarias. ¿De quiénes? De muchos que sentían que el avance en juicios por los derechos humanos podía llevar al banquillo a muchos de los que habían convivido, habían delatado y habían ayudado a estos hombres del ejército a llevar a cabo su cometido. Reitero, si no se los dije, ya no me acuerdo, después de tanto hablar, que bueno, dice Vicente Palermo en su texto, bueno, hubo peronistas de los dos lados de la picana. Así como Menem, por ejemplo, había recibido montoneros en un periodo de su gobernación en La Rioja, y también era contertulio de Angeleri, también en algún momento, enfrentado a las fuerzas de la represión, él o sus hombres podían jugar el silencio, que muchas veces podía ser tomado como cómplice, o en otros casos directamente la delación. Ustedes piensen que desde el propio Perón, en el año 73, comienza a haber intervenciones en las provincias donde los gobernadores habían aceptado a los montoneros, a grupos de jóvenes que militaban en los montoneros, como asesores o sostén político. Es decir, bueno, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz habían sido intervenidas por esta razón, Córdoba. 5 provincias habían sido por el propio Perón. De más está decir que, bueno, en el caso de los gobernadores, avanzado este periodo, veían que, digamos, los tribunales podían llevar a cuestionar sus actitudes y ni hablar a los propios peronistas que habían estado del lado represor de la picana. Cuando digo esto, digo también que en aquel momento no era visible, como lo es visible hoy, que las cúpulas de la iglesia y que las cúpulas empresarias y que las conducciones del sistema educativo, cualquier institución había estado de alguna manera obligada, presionada, o en algunos casos por propia voluntad ideológica, a la delación de quienes todavía seguían actuando dentro de los marcos que se reconocían como subversivos. Bien, dicho todo esto,
Menem, eh, en la oscuridad pactaba con Seineldin, que obviamente era uno de los hombres que estaba actuando contra el gobierno de Alfonsín. Digo esto para reflejar un momento crítico y para entender qué es lo que ocurre en el periodo menemista, ¿no? Que, bueno, va a comenzar en el año 89 por renuncia de Alfonsín, 6 meses antes, producto de la hiperinflación. Vamos a hacer un corte acá, que estamos los 20 minutos, y hacemos una última entrada.